Muy buenas, ¿cómo están? En este video vamos a continuar con lo del video anterior, que era el cálculo de sección de un inductor eh, para corriente alterna 230. Hoy vamos a ver otro ejemplo que cómo calcular esa sección, ese calibre de cable, pero para un motor que es completamente distinto a como lo vimos en el video anterior. Hay unos parámetros que se cambian por los inductores que traen los motores, que traen coseno de phi, que se llama. Vamos a hacerlo en un ejemplo para que lo puedan entender. Se acuerdan que eh, habíamos hecho así, como unos ejemplos así, un tablero en el cual vamos a sacar una derivación hacia un motor. ¿Tá? Vamos a ponerle la M de motor. ¿Tá? Este motor va a ser de 4 HP. Va a ser un motor bastante grande, bastante robusto. Y el inductivo va a tener un coseno phi de 0.7. Vamos a tener una línea de 40 metros y el conductor va a ser de cobre. Bien, esto va a ser una línea monofásica que se simboliza con el número 2 romano de 230 volts. ¿Está? ¿Qué es lo primero que tenemos que analizar aquí? Nosotros, para hallar la corriente máxima admisible, precisamos la intensidad, conocer la intensidad a la cual va a ser sometido el conductor. Pero para nosotros no lo tenemos expresado en watts, está expresado en HP. Un dato importante es que un HP equivale o es igual a 736 watts. ¿Tá? Eso apúntenlo por ahí porque es así. Bien, así que para hacer el despeje de la intensidad tenemos que la intensidad es la potencia, se acuerdan de la ley de Ohm, es la potencia sobre el voltaje, pero en este caso es el voltaje por el coseno de phi. Bien, se hace de esta forma, así que para despejar esto nos queda que son 4 HP por 736 para conocer cuántos watts tenemos. ¿Está? Sobre el voltaje, que el voltaje dijimos que es 230 volt, corriente alterna, por el coeficiente phi que dijimos que es 0.7. El coeficiente phi lo van a ver en los motores, en la chapa. Yo no tengo ahora uno para poder mostrarles, pero en la chapa donde dice a qué intensidad, a qué tensión funciona tal motor, trae si tiene un coseno de mayor a 1 o menor a 1, que también se hacen distintos las fórmulas, después las vamos a ver. Eh, Bien, esto me da entonces que tenemos que 4 por 736 me da 2944 watts. 2944 watts tenemos en el motor. Y después tenemos el otro cálculo que era la tensión, que es el voltaje por el coeficiente phi, que es 0.7, me da 161.
y tengo que hacer 2944 watts dividido 161 volts es igual a 18.2 amperios. Ya la medida cambia en amperios. 18.2 amperios. 18.2 amperios. ¿Se ve? Sí. Bien, acá tengo ya que por corriente máxima admisible, aquí tengo la tabla, 18.2 amperios. En la tabla, en corriente monofásica, tenemos que 18, el de 1 milímetro no lo podemos utilizar porque llega hasta 14, o sea que tenemos que usar el de 1.5 milímetros. O sea que en corriente máxima admisible nos dice que el conductor a utilizar tiene que ser de 1.5, porque tenemos 19, que soporta hasta 19 amperios en corriente monofásica. 1.5 milímetros cuadrados. Esta sería por corriente máxima admisible. 1.5 milímetros cuadrados sería el cálculo que nos da para este conductor para alimentar nuestro motor. Vamos a hacerlo por caída de tensión, ya que tenemos 40 metros, una extensión bastante grande. Por la caída de tensión tenemos que hacer la fórmula, que es 2, lo vimos en el video pasado, 2 por longitud por la potencia sobre, y acá viene la pequeña variante, ¿se acuerda que era la conductividad del elemento, que en este caso cobre? El cobre es 57, lo pueden buscar en la tabla periódica. La conductividad por la caída de tensión, por el voltaje, por el coseno de phi. ¿Está? Así que despejado nos queda 2 por 40, son 40 metros, por la potencia, que la potencia ya la hallamos que son 2944 watts. 2944 watts sobre la conductividad, que es 57, por la caída de tensión, que la caída de tensión se calcula en una línea que es para un tomacorrientes o otros usos, es un 5% la caída de tensión. Así que si tenemos una línea de 230 por 5%, el 5% es, perdón, 230 por 5 dividido 100 me da 11.5 voltios. Es la caída de tensión en esta línea. 11.5 voltios por el voltaje, que es 230, por el coseno de phi, que era 0.7. Es muy largo. Bueno, esto tenemos que nos da 2 por 40 por 2944. 2 por 40 por 2944 me da 235.520. Ponemos acá 235.520. Bien. Y aquí debajo me da 57, la conductividad por la caída de tensión, 11.5 por el voltaje, por el coeficiente phi, 0.7, y me da 105.535.5. 105.535.5. Ahora cerramos la cuenta con 235.520
dividido 105.535.5 y esto me da 2.2, me da una sección de cable de 2.2 milímetros cuadrados. 2.2 milímetros cuadrados no tenemos 2.5, o sea que tenemos que utilizar el de 2.5, que es hasta 25 amperios, pero tenemos que utilizar el de 2.5. A seleccionar no utilizamos el de 2 milímetros, utilizamos 2.5. 2.5 milímetros cuadrados es el cálculo por la caída de tensión. Bien, entendimos cómo es. Y calcular la resistencia mecánica no nos ayudaría, porque aquí estaríamos haciendo una línea para un tomacorriente, por así decir. Y si miramos en la lista de resistencia mecánica, tenemos que para un solo tomacorrientes nos dice que el cable sería de 1 milímetro. Por eso que siempre tenemos que cortejar las tres fórmulas para ver cuál es la mayor, para saber qué tipo de conductor utilizar. Ahora podemos hacer otro ejemplo también, porque vimos cómo funciona esto en corriente monofásica. Ahora vamos a hacer un ejemplo en corriente trifásica. Vamos a hacer un simbolito aquí como que estamos en corriente trifásica. 230, vamos a manejarlo en 230 también, porque tenemos 380, que ahora aquí cambió, como antes era 220, ahora cambió a 230, y antes teníamos 380, ahora tenemos 400 voltios en la otra línea. Ahora vamos a hacer un cálculo con trifásica 230. Vamos a salir desde un contador, vamos a tirar una línea y vamos a colocar otro motor. Vamos a seguir con el ejemplo del motor, ¿tá? Este motor va a ser un motor, vamos a ponerle que sea de 10 HP, o sea, una bestia, y que tenga un coseno de 0.8, lo más normal, y va a tener una longitud de 60 metros, y va a ser el conductor de cobre también. Bien, vamos a hallar primero la corriente máxima admisible, buscando la intensidad. Tenemos que la intensidad en corriente trifásica se halla distinto también, todo es siempre distinto. La intensidad en corriente trifásica se halla la potencia sobre la raíz cuadrada de 3 por el voltaje por el coseno de phi. Bien, tenemos que, entonces la potencia son 10 HP, pero tenemos que son 10 HP, entonces tenemos que hacer, vamos a traspasarlo a watts. Tenemos 10 HP por 736 que equivalen a 1 watt, y nos tiene que dar 7360. Entonces la potencia ya sabemos que es 7360. Esto va sobre la raíz cuadrada de 3, la raíz cuadrada de, perdón, la raíz cuadrada de 3 es 1.73. Nosotros tenemos que poner 1.73 por el voltaje, que el voltaje es 230, ¿tá? Por el coseno, que es 0.8. Aquí nosotros ahora hacemos así, vamos a hacer así, y vamos a hacer 1.73 por 230 por 0.8. Esto me da 31.832. 318 con 32.
y tenemos que hacer 7360 watts dividido 318.32. A ver, vamos a hacer 1360 y esto me tiene que dar 23, que son amperios. 23.1. Tenemos que me da 23 amperios. ¿Está? Potencia sobre la raíz cuadrada de 3. Potencia sobre la raíz cuadrada de 3 por el voltaje por el coseno phi. Bien, la potencia 10 HP, 1 HP son 736 watts, 736 por 10, 7360 watts. Ahora bien, está, según la resistencia, la corriente máxima admisible me dice que 23 amperios, vemos aquí 23 amperios, pero ahora estamos en trifásica, tenemos que mirar acá. 23 amperios, tenemos 2.5 que es para 22 amperios, así que tenemos que utilizar el de 4 milímetros para una instalación segura. Aquí CMA me da que tiene que dar 4 milímetros de sección. Este conductor, para alimentar este motor de 4 HP con coseno de 0.7, el conductor para los 40 metros de conexión tiene que llevar un conductor de sección de 4 milímetros cuadrados. Vieron cómo cambia, cómo es distinto tanto para... falta uno, falta la caída de tensión. Vamos a ver por la caída de tensión. La caída de tensión también se hace distinto. Para la caída de tensión nosotros tenemos que hacer la longitud por la potencia sobre la conductividad por la caída de tensión por el voltaje por el coseno de phi. Tenemos que la longitud son 60 metros, ¿tá? Son 60 metros. La potencia ya lo calculamos recién por 7360 watts sobre 57 la caída de tensión. Tenemos que 57 es la conductividad por la caída de tensión, que es 11.5 porque es 230 y un 5% de 230 es 11.5, que es la caída de tensión, por el voltaje, que es 230, por el coeficiente phi, que el coeficiente phi de este inductor es de 0.8. Bien, vamos a hacer el cálculo y me da que 60 por 7300, 70 por 7360, ¿sí, está bien? Me da 441.600 sobre 57 por 11.5 por 230 por 0.8 me da 120.612. Muy bien, entonces aquí tenemos que las medidas acá que nos dé aquí ya nos va a dar el diámetro justo con expresado ya en milímetros cuadrados. Tenemos que 441.000, bueno, 44.000, sí, 441.600 dividido 120.612 me da 3,66.
3,66 milímetros cuadrados es lo que me da. ¿Está? Pero nosotros 3,60 en corriente, estábamos en corriente trifásica. En corriente trifásica 3,66. 3,66 no tenemos 4. Va a salvar bien de bien. Vamos a utilizar 23 amperios y el cable soporta 30. Está bien. Uno número 30, uno número 4. Que 4 milímetros justo nos había dado también por la corriente máxima admisible. O sea que el conductor adecuado para esta sección es de 4 milímetros. Bueno, muy bien. Hemos terminado. Espero que les haya gustado. Es muy complejo, porque tiene muchas fórmulas que se hacen distinto. Si esto hubiese sido con luces, se hace distinto, porque las luces en la caída de tensión no se censa en un 5%, como aquí, que la caída de tensión es un 5% de la tensión que nosotros estamos aplicando. Si fuese una lámpara, la caída de tensión es solo de un 3%. Ya tenés otro dato que tenemos que ir cambiando cada vez. Pero bueno, espero que les haya servido. Si tienen que hacer alguna instalación en su casa o algo, ya saben más o menos qué clase de conductor es adecuado, ¿tá? Porque los conductores protegen todo nuestro hogar también, al igual que las ITM. Pero si pasa algo en un cable, podemos ocasionar un desperfecto grande, así que hay que tener mucho cuidado con esto. Bueno, hasta luego.